Doctor Daniel Manríquez, lo voy a presentar por mientras. Eh, bueno, la presentación del doctor se llama Cuaja de cerezas, el rol del etileno y Jarvista como una herramienta para aumentar la cuaja. El doctor Manríquez es ingeniero agrónomo con mención en fruticultura de la Universidad de Chile, doctor en biología molecular y bioquímica de la Escuela Nacional Superior de Agronomía de Francia. Doctor Daniel, muy buenas noches. El escenario es todo suyo. Muchísimas gracias por la presentación y los bombos y platillos, ¿ah? Es difícil presentar al final del día, pero por otro lado es un honor compartir palestra con Dolores, que hace mucho tiempo que no nos veíamos. Hemos interactuado en muchos proyectos de investigación y tengo una pregunta para ella, así que no se me vaya a olvidar en relación con el ácido abscísico. Así que me acuerdas, Dolores, por favor, ¿ah? Pero vamos, en honor al tiempo, voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si están pudiendo ver mi pantalla y podemos comenzar la presentación para que Se ve así tengan... súper bien. Perfecto. Entonces, para que así puedan tener todo el tiempo que necesiten para las preguntas con Dolores y la colega, que estuvieron muy interesantes su charla. Bueno, yo quisiera tomar unos minutos para conversar un poquito de etileno y el rol que pudiera jugar el etileno en la cuaja, en frutos de en cerezo. Así que vamos a empezar la charla. Yo soy el speaker hoy, pero la verdad es que este es un trabajo que fue desarrollado por todo el equipo de investigación y desarrollo que tenemos en Chile. Entonces ahí están el grupo de ingenieros agrónomos que estuvo detrás de la preparación y la ejecución de muchos de los resultados que les voy a mostrar hoy. ¿Mm? Pero vamos a partir entonces. La idea de la presentación es abordar primero un poquito de la floración y la cuaja, el etileno y su rol en las plantas, cómo actúa el etileno. Después quiero hablar de una solución que hemos estado desarrollando por años como Agrofresh, que es Jarvista, es un inhibidor de la acción del etileno. Entonces también vamos a conversar un poquito cómo trabaja, cómo funciona a nivel fisiológico y qué resultados podemos esperar del uso de Jarvista aplicado durante la floración, pensando en aumentar la cuaja en cerezas, sobre todo en variedades complejas como Cordia y Regina, y les voy a mostrar algunos datos de experimentos que hemos realizado en la temporada pasada en algunos huertos acá en Chile en ambas variedades. Entonces, vamos a hablar un poquito de floración. Y tomé esta frase de un libro de fruticultura muy tradicional que es Faust, en donde se habla que un buen rendimiento solo se puede dar si existe una buena polinización y cuaja. Sin embargo, hay una serie de eventos complejos asociados a la polinización y la cuaja que debemos considerar. Por ejemplo, la fuente de polen, que debe ser viable, la transferencia del polen hacia los estigmas, y ahí tenemos todos los vectores que tienen que ver con la polinización, la germinación del polen, las condiciones que existen para que el polen pueda germinar, y el desarrollo del tubo polínico, que ahí es un punto que vamos a ahondar un poquito más, donde pudiéramos tener ya un rol del etileno en la cuaja y en la abscisión temprana de fruta. ¿No? Entonces, todos estos procesos que hemos mencionado ahora son regulados por distintos factores. Hay factores ambientales, todos sabemos cómo las temperaturas pueden afectar la germinación del grano de polen, el desarrollo del tubo polínico, cómo pueden afectar también el vuelo de las abejas. ¿Ah? Son múltiples factores que se pueden ver afectados por estos factores ambientales como la temperatura, la humedad, la luminosidad. Factores nutricionales. ¿Ah? Dolores hace un rato estaba hablando de cómo factores nutricionales pueden afectar o no la resistencia que pueden tener las plantas heladas. Acá, en el caso de la polinización y cuaja, también existen ecuaciones asociadas a factores nutricionales. Está, sin lugar a dudas, el factor genético. Hay variedades que tienen una mejor cuaja que otras, que son más complejas que otras para cuajar, y también tenemos todo el factor hormonal y el crosstalk. Las personas que hablamos o que trabajamos en hormonas siempre tratamos de hablar de eso, de cómo las hormonas se comunican unas con otras. No es que el abscésico esté actuando en un determinado factor, muchas veces está comunicando con otra hormona para ejecutar una respuesta en conjunto. Y el etileno también lo hace así. El etileno en muchas oportunidades es un director de orquesta que coordina acciones a través de otras hormonas. ¿No? Entonces, el factor hormonal es algo que debemos considerar. Y algo importante que siempre debemos tener en mente es que las hormonas vegetales están involucradas en la regulación de procesos a lo largo de todo el ciclo de la planta, desde la germinación de la semilla,
hasta obviamente la floración, la fertilización, la formación de fruto y la maduración. En todos los procesos en el ciclo de las plantas, las hormonas están involucradas. Algunos estudios en tomate, yo sé que son dos frutas totalmente distintas. Tomate, representante claro del fruto, de los frutos climatéricos, donde el etileno juega un rol tremendo en la coordinación de una serie de procesos, y cerezas, un representante claro del otro grupo de los no climatéricos, donde el etileno juega algún rol en la maduración y en otras partes del proceso de desarrollo de la fruta. ¿Ah? Pero quería mostrarle este cuadro de tomate que ejemplifica muy bien cómo a lo largo del desarrollo de un fruto, desde flor, frutos recién cuajados hasta madurez, cambian los perfiles hormonales, las concentraciones de hormonas que podemos encontrar en una flor, en un fruto recién cuajado, en un fruto que está en franco crecimiento y alguno que está llegando ya a la fase de maduración y senescencia. Y podemos ver como las auxinas, las gibberelinas, la citoquinina, el ácido abscísico y el etileno, todas ellas, todas estas hormonas están involucradas a lo largo del desarrollo de la fruta y están coordinando una serie de procesos y una serie de respuestas. Pero hablemos un poquito del etileno. ¿Cuál es el rol del etileno en las plantas? Para muchos de nosotros, cuando escuchamos de etileno, siempre nos concentramos en la maduración y la senescencia de tejido. Y sí, quizás sea uno de los roles más importantes del etileno en el desarrollo de las plantas. Pero existen múltiples otros procesos donde el etileno está involucrado. La triple respuesta en las semillas que les permite germinar. La respuesta al ataque de patógenos o al ataque de insectos. El etileno es una de las primeras señales cuando una planta está siendo atacada por un patógeno o un insecto que se genera. Y esa señal va a coordinar otras distintas señales y una serie de respuestas que vienen. Y tomé una diapositiva de uno de los papers de mi profesor en Francia, Jacques-Claude Pech, donde se muestra cómo en distintos tejidos y órganos de las plantas, si nosotros somos capaces de extraer ácido nucleico y podemos hacer estudios de PCR para ver la expresión de distintos genes que tienen que ver con la síntesis de etileno, podemos encontrar la expresión de estos distintos genes en distintos órganos y estructuras de las plantas, incluidas las flores. Entonces, vemos cómo en las flores tenemos la expresión de genes que están asociados a la ACC oxidasa, a la ACC sintasa, y que sin lugar a dudas van a tener que ver con procesos de senescencia o algunos otros procesos en flores. ¿Mm? Si nos vamos y analizamos qué es lo que pasa con las flores cuando son polinizadas, y nos vamos a la literatura, por ejemplo, podemos encontrar este tipo de información. Esto es bastante alejado de lo que nosotros hacemos en agronomía. Estos son unos datos en petunia, pero muestra claramente cómo flores polinizadas en petunia tienen una tasa de producción de etileno mucho más alta que flores no polinizadas. O sea, una flor que ha sido polinizada es capaz de producir más etileno que aquellas que no han sido polinizadas, no han sido fecundadas. O sea, ya tenemos una evidencia que muestra que el etileno, otra evidencia más que muestra que el etileno está jugando algún rol en este tipo de procesos. Ahora, si nosotros nos vamos a otro proceso muy importante que tiene que ver con, por favor, un minuto, esto pasa cuando uno hace los webinars a última hora del día. Tengo uno de mis hijos que acaba de entrar. Por favor, déjame que estoy en una clase. Perdón por la interrupción, pero era mi hijo más chico que entró ahora a la oficina. Entonces, si nos enfocamos ahora en otro proceso importante durante la polinización, que es el desarrollo del tubo polínico, tenemos antecedentes en otras especies frutales, como es el caso del nogal, en que el desarrollo del tubo polínico, durante el desarrollo del tubo polínico, tenemos una producción de etileno. Y esa producción de etileno, en el caso de los nogales, gatilla la caída temprana de fruta, la abscisión de las flores pistiladas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el etileno? Está activando de alguna forma la zona de abscisión que existe en la base de ese fruto que fue recién cuajado y hace que caiga. Eso está bastante documentado en especies como los nogales, que al producirse el desarrollo del tubo polínico, la elongación del tubo polínico, tenemos producción de etileno que va a activar esa zona de abscisión y que produce el aborto temprano de fruta.
Ahora, si seguimos hablando de abscisión y activación de la zona de abscisión en fruta, es bastante estudiado que el etileno y otras hormonas como las auxinas tienen que ver con la activación de la zona de abscisión y la caída de fruta. Esto ocurre mucho acerca de madurez, pero ya tenemos un antecedente previo que en estadios tempranos de desarrollo también se puede producir esta activación de la zona de abscisión y la fruta puede caer. Entonces, pensando en todo esto, sin lugar a dudas que el etileno puede estar jugando un rol en la caída temprana de frutos recién cuajados. Este es un ejemplo de melones transgénicos que fueron modificados genéticamente para producir poco etileno versus melones salvajes. Si uno ve la producción de etileno de ambas frutas, son totalmente distintos. Los melones modificados genéticamente tienen una tasa de producción de etileno muy, muy baja, cercana a cero, y en este caso no fue un experimento, la verdad es que estas plantas quedaron durante el verano en Francia, en uno de los invernaderos, cuando muchos de los estudiantes no estaban en la escuela, y quedaron ahí las plantas, y estas plantas antisentido, vean cómo la planta murió y la fruta siguió estando conectada a la planta. Por esa baja producción de etileno, no se pudo activar la zona de abscisión y la fruta no cayó. Entonces, otros antecedentes que contamos también para tratar de entender el rol que el etileno pudiera estar jugando durante la floración y la cuaja es que está muy descrito en flores, que la senescencia de los pétalos está regulada por el etileno. Y lo podemos ver en esta diapositiva, donde vemos flores de tulipán y vemos cómo van evolucionando hacia senescencia y vemos un aumento claro en la producción de etileno. Entonces tenemos otro antecedente más que nos dice que el etileno estaría jugando un rol importante en floración, cuaja y posible aborto temprano de fruta. Ahora, solo para recordar qué es el etileno es una hormona vegetal bastante particular. Su estructura química es muy sencilla. Son 2 carbonos unidos por un doble enlace y 4 moléculas de hidrógeno. Es una hormona que actúa de forma gaseosa, es un gas, como ya lo veíamos, controla una serie de procesos en la planta, y su mecanismo de acción es bastante sencillo. En este esquema, que representa una célula, tenemos en la membrana celular receptores, proteínas receptoras, donde el etileno se une a ella, produce alguna modificación en estas proteínas, que desencadena una señal que se va transmitiendo por una cadena de proteínas. Esto es como el teléfono árabe, uno habla con una persona, esa habla con otra, otra con otra. Acá son proteínas que van conversando unas con otras y que transmiten esa señal desde la membrana de la célula hasta el núcleo. Y en el núcleo esa señal va a encender distintos genes que van a codificar para enzimas que van a estar asociadas a distintos cambios que el etileno está regulando en las plantas. Entonces, su modo de acción es bastante sencillo, pero muy efectivo. Ahora hablemos un poquito de la solución que nosotros hemos desarrollado en Agrofresh, que se llama Jarvista. El ingrediente activo de Jarvista es una molécula que se llama 1-metilciclopropeno. Es una molécula que desde el punto de vista químico y físico es muy similar al etileno y por eso puede imitar al etileno. Y puede ir y unirse a los receptores de etileno que existen en las membranas celulares y bloquear la acción del etileno. Entonces, vamos a analizar en las diapositivas que viene distintos escenarios para poder entender cómo este ingrediente activo del Jarvista va a actuar a nivel del etileno controlando su acción. Cuando tenemos una célula en cuyo ambiente no existe etileno o existe una baja concentración de etileno, estos receptores que están en las membranas celulares están enviando al núcleo una suerte de señal que le dice que no se tiene que comenzar con procesos de maduración o senescencia, procesos que sean regulados por el etileno. Es como una suerte de freno de mano del auto, que está activo y está manteniendo al núcleo en una situación donde no hay que activar genes que tienen que ver con determinados procesos que son regulados por el etileno. Cuando el etileno está presente en el ambiente, las moléculas de etileno van y se unen a esta
proteínas receptoras en la membrana celular. Y esa señal de freno hacia el núcleo, que evitaba que el núcleo activara una serie de genes que van a codificar para enzimas que tienen que ver con procesos regulados por el etileno, deja de existir. Y el núcleo en ese momento entiende que una serie de genes se tienen que encender y una serie de procesos tienen que comenzar. En el caso de fruta y de frutas climatéricas, sabemos genes que codifican para enzimas que tienen que ver con degradación de la pared celular, con degradación de la membrana, con cambios de color, con síntesis de aroma, con síntesis de azúcares, con degradación de otros compuestos como ácidos, tienen que ver con respiración, con síntesis de etileno. Todos esos procesos son desencadenados. Cuando en el ambiente existen moléculas de 1-MSP, de este ingrediente activo, el Harvista, estas moléculas van y se unen a los receptores del etileno. Pero a diferencia del etileno, no producen ninguna modificación en ellos. Y esa señal de freno para el núcleo, de no iniciar con todos estos procesos que son regulados por el etileno, sigue estando. Y se bloquea la acción del etileno. Hay estudios que muestran que la afinidad que tienen las moléculas de 1-MSP con los receptores de etileno es 300 veces más que la del mismo etileno con sus receptores. Entonces, es una respuesta muy eficiente. Es una molécula que trabaja a concentraciones muy bajitas, al igual que el etileno. El etileno, me olvidé de mencionar, es una hormona que además trabaja a concentraciones del orden de partes por billón. Y en el caso de Harvista, también estamos hablando de ese órdenes de magnitud en términos de concentraciones para tener una respuesta fisiológica. Entonces, en un ambiente cuando existe competencia entre moléculas de 1-MSP y etileno por receptores, en esa pelea normalmente gana las moléculas de 1-MSP, pero la afinidad mayor que tienen con el receptor de etileno que el mismo etileno. Entonces, dicho todo eso y contextualizado, quiero mostrarle en unas pocas diapositivas algunos resultados que hemos tenido con la aplicación de Harvista en floración de cerezo para mejorar la cuaja y tener un mejor rendimiento. En estos resultados que les voy a mostrar, hemos trabajado con dos tratamientos, un control absoluto y un control en que aplicamos Harvista a una concentración de 150 gramos de ingrediente activo por hectárea, aplicado en dos momentos, 10% de floración y 50% de floración. Y eso es importante mantener en mente. ¿Cuál es el momento óptimo para aplicar esta tecnología para tener los resultados que queremos? Entonces, nos vamos a dar cuenta que el seguimiento de la floración para tratar de apuntarle de la mejor manera a estos dos objetivos que nos hemos fijado en términos de porcentaje de floración es muy importante. ¿Ah? Entonces, en estos experimentos aplicamos Harvista con un mojamiento de más o menos 1000 litros por hectárea. Trabajamos con dos variedades que son complejas desde el punto de vista cuaja, que genéticamente son complicadas. Si a eso le sumamos condiciones agroclimáticas que pueden hacer aún más compleja la cuaja en ambas variedades, nos enfrentamos a un escenario realmente complejo. Entonces trabajamos con Cordia y con Regina. Aplicamos con equipos comerciales, hemos desarrollado como AgroFresh un kit que nosotros llamamos kit de aplicación, que es básicamente un estanque y un inyector que nos permite aplicar de una manera mucho más eficiente nuestro producto. El producto va desde este estanque directo al ramal de boquilla y en ese momento se produce la mezcla con el agua para hacer mucho más eficiente la aplicación con estos sistemas de inyección que hemos desarrollado. Entonces, como les mencionaba, la definición de el cuándo aplicar es muy importante. Entonces, ese 10 o el 50% tenemos que tratar de definirlo de la mejor manera posible. Y lo que hicimos con nuestro equipo fue marcar, así como decía Dolores, aquí hay que ser joven, con buena vista, porque hay que ir a marcar, nosotros marcamos dardo en ramas representativas, en plantas representativas de cada una de las áreas tratadas. Y ahí en esas plantas fuimos viendo la fenología, la evolución de la floración, y después de la floración fuimos contando frutos. ¿Ah? Fuimos contando frutos hasta la cosecha, semanalmente, para tener un dato muy duro de los efectos de la aplicación que hicimos durante la floración. Entonces, en el caso de Cordia, aplicamos, la verdad es que no fuimos tan precisos con el 10%, aplicamos con un 17.8% de floración, la primera aplicación, y la segunda con un 46.9%. Entre ambas aplicaciones tuvimos
la temporada pasada en la zona en la que trabajamos, más o menos 5 días entre ambos momentos. Para el caso de Regina hicimos exactamente el mismo ejercicio y en el caso de Regina aplicamos con un 15% de floración y con un 58% de floración. En este caso y en este huerto, también entre ambos periodos de aplicación tuvimos más o menos 5 días. Ahora, en los seguimientos semanales que hacíamos, en los que íbamos y contábamos frutas en esos dardos marcados, en el caso de Cordia, desde un inicio de cuando nos fue posible contar los frutos, que eran visibles y claros, y podíamos contarlos, vimos que Jarvista siempre presentó un mayor porcentaje de frutas por dardo que la fruta control. Eso se mantuvo a lo largo de toda la semana que evaluamos. Y estuvimos contando frutas hasta cerca de cosecha y después obviamente hicimos evaluaciones en cosecha. Para el caso de Regina, acá el gráfico no nos muestra mucho las diferencias porque vemos el porcentaje de cuaja de las variedades y cuán distintas son. En el caso de Cordia podemos ver claro cuán complejo es la cuaja para esta variedad, porque los porcentajes de cuaja desde el inicio fueron muy bajos. En el caso de Regina no, tuvo una cuaja muy buena, pero después empezamos a tener las caídas naturales, a las que estamos acostumbrados y que observamos no solo en estas variedades, sino que en otras, y en otras especies frutales también. ¿Ah? Pero después llegamos a niveles muy bajas. O sea, esta es una variedad que puede cuajar bastante, pero que tiene caídas que pueden ser brutales. ¿Ah? Pero vemos diferencias entre los tratamientos en las semanas de evaluación. Ahora, si nos vamos y contamos las frutas ya cerca de la cosecha, después de que ya pasaron todas las caídas naturales esperadas, y analizamos el porcentaje de frutos de nuevo por dardos marcados, nos damos cuenta, que hay claras diferencias entre el tratamiento con Jarvista y el control, tanto para Cordia como para Regina, siendo estas diferencias mucho más claras en el caso de Cordia. Y quizás esto atiende a la genética de Cordia y a la dificultad de cuaja de la variedad. Ahora, si analizamos en estas plantas que nosotros marcamos por tratamiento y que seguimos a lo largo de toda la temporada, si analizamos los kilos de fruta que obtuvimos por planta, de nuevo podemos ver reflejado a la cosecha el efecto que tuvimos en el aumento de cuaja en kilos por hectárea. Y podemos ver que en el caso de Cordia, esto es por planta, ¿ah? En el caso de Cordia, en el control tuvimos 5,5 kilos y en el tratado con Jarvista 8,2. En Regina, 7,8 contra 15. Y como ven ustedes en estas cajas de cosecha, cada una de estas cajas significa una planta marcada que la seguimos desde floración. Y podemos ver que en el caso de algunas plantas, acá teníamos 2 cajas cosechadas, pero en el caso de algunas plantas, muy poquitas frutas en ellas. Mientras que en el caso de Jarvista, claramente podíamos ver diferencias en la cantidad de fruta que estábamos cosechando por la planta. Ahora, si eso lo extrapolamos a toneladas por hectárea, haciendo un ejercicio matemático, podemos ver el efecto claro de 3 toneladas más de cosecha en el caso de Cordia y 8 toneladas más en el caso de Regina. Entonces, los resultados son bastante consistentes para estas dos variedades. En los experimentos que hemos realizado acá en Chile, nuestros colegas en Estados Unidos tienen mucha experiencia trabajando en el Pacific Northwest, ya tienen varios años trabajando con esta herramienta para aumentar la cuaja y el rendimiento en distintas variedades allá, y las respuestas son consistentes. También analizamos un poco la distribución de calibre por cada una de las variedades y por cada uno de los tratamientos para verificar si teníamos algún desplazamiento significativo en la curva de calibre. Y la verdad es que no observamos efectos tan claros en la distribución de calibre. Quizá porque para ambas variedades, con la dificultad de cuaja que presentan, quizás estamos lejos del techo productivo y por eso no tenemos un impacto tan claro en calibre. Y esa era mi última diapositiva. Quiero dejarle tiempo a Dolores para que pueda responder todas las preguntas que seguro van a tener. Y dejo acá mi teléfono, mi mail de contacto y el de Cecilia Granger, que es la colega que coordinó todos estos trabajos y que tiene, sin lugar a dudas, mucho más detalle de cada uno de ellos y que puede responder a sus preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Daniel.
Habían unas preguntas para ti, Daniel. No sé si tienes 2 minutitos para responder una. Por supuesto, no hay ningún problema. Si Antes, puedo de todas responder. formas, igual agradecemos la paciencia a las profesoras que están en Argentina. También hay preguntas para ellas, así que ténganos paciencia para que podamos responder. Hay una pregunta también por audio, hay una persona levantando la mano, María José Hidalgo, así que ahí le vamos a habilitar el micrófono también. Pero para el doctor Daniel, pregunta acá César Ortiz, ¿por qué el producto no se puede aplicar directamente al estanque del turbonebulizador? Lo dije bien, sí. Sí, Y mi otra consulta es, ¿por etiqueta se recomienda solo una aplicación por temporada? Porque el ensayo se hizo ¿Y por qué el ensayo se hizo con dos? ¿Hay alguna contraindicación o restricción de uso? Muchas gracias. a ver, vamos primero. En la cuestión del estanque y la mezcla directa en el estanque, este ingrediente activo, al igual que el etileno, es volátil. Entonces, cuando nosotros lo tenemos encapsulado en un azúcar, entonces cuando mezclamos con el agua, ese azúcar se disuelve y se produce la liberación de las moléculas. Entonces, para evitar pérdidas de moléculas en el tanque y en el headspace del tanque, desarrollamos este sistema de inyección. Ahora, esto nos permite hacer mucho más eficiente la aplicación y poder llegar al objetivo con todas las moléculas de ingrediente activo que nosotros queremos. Volviendo al tema de la etiqueta y hablando de la etiqueta, nosotros estamos trabajando hoy a nivel del SAC para tener una extensión de uso de la formulación nueva de Jarvista, y en esa nueva etiqueta va a aparecer claramente la necesidad de aplicar en 2 momentos durante la floración. Ahora, hemos aprendido también que en algunas condiciones y en algunas variedades una aplicación puede ser suficiente. Entonces todavía nos queda trabajo por realizar. Hoy nos sentimos confiados con 2 momentos de aplicación para tener la respuesta que queremos, pero eventualmente con nueva investigación en el futuro podremos quizás aplicar en un momento. Y estamos a la espera del SAC que nos dé la aprobación de la extensión de uso de la nueva formulación, que es la que queremos utilizar para hacer eso y floración dentro de los próximos meses. Y ahí va a estar contemplado esa aplicación al 10 y al 50%. ¿Mm? Perfecto. Última pregunta, doctor Manríquez. En verdad son dos, porque son dos personas, pero la voy a juntar. Si se puede retrasar la cosecha con aplicaciones de Jarvista, y la otra pregunta es si este producto se encontrará en Perú. Esa es una excelente pregunta de si se puede retrasar. En el caso de las frutas climatéricas, la respuesta es sí, sin ningún problema. Es una herramienta muy poderosa para retrasar la cosecha de manzana, de pera y de quizás otras frutas climatéricas. En el caso de las cerezas, la verdad es que en maduración no tenemos muchos antecedentes de que el etileno juegue un rol preponderante. Entonces, este tipo de herramientas, la verdad es que no son muy eficientes en el caso de cerezas para el retraso de la cosecha. Hemos hecho varias investigaciones para tratar de buscarle la vuelta a esto, pero la verdad es que no es una buena herramienta. Sin embargo, para otras frutas que están ahí como en esa zona gris, entre que son climatéricas o no son climatéricas, como son los arándanos, que pareciera ser que sí son climatéricos y pareciera ser que sí el etileno juega algún rol en la maduración, hemos estado trabajando bastante con Jarvista para el retraso de la cosecha en arándano. ¿Ah? En relación a la pregunta sobre Perú, estamos trabajando en registrar Jarvista en Perú precisamente para arándano y para otra especie no climatérica que es la uva, que también es una historia larga de conversar en qué momento y en qué proceso herramientas como Jarvista pudieran ayudar en uva, pero estamos trabajando en registrar en Perú. Perfecto. Profesor Manríquez, muchísimas gracias por la paciencia y por tener la disponibilidad para responder estas preguntas. Hay muchas preguntas también para las profesoras, para Usted, Dolores y usted, para Andrea. usted me puede conceder un favor. Yo Por podría favor. hacerle una pregunta a Dolores, tiene relación con el ácido abscísico y si existen estudios que muestren algún rol del ácido abscísico aumentando o preparando las plantas de mejor forma para tolerar las heladas. Hola Daniel. Hola, Dolores. Bien.
La verdad, conozco, he leído algo hace mucho en viñedos, en viñas, que lo han estado intentando utilizar, pero la verdad no tengo eh, muchos datos como para decirte. Gracias, Dolores. Gracias. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias. Bueno, igualmente. Ya. Profesora, acá Manuel Espinosa pregunta si existe la regeneración de tejido a un daño parcial de yemas. No, tejido. No. 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 No, en el daño parcial de yemas el tejido ya necrosado, como vimos en la foto, es irreversible. O sea, cuando se llega a ese nivel que podemos ver el necrosado es porque ya no fue un proceso que se haya revertido. No pasa lo mismo cuando hablamos de tallos. En evaluaciones que hemos hecho en tallos del crecimiento anual de nogales, ahí sí vemos que hay una restauración del tejido. Se genera nuevo tejido, es como cuando nos quebramos y se regenera el hueso. Digamos, se vuelven a generar las cavidades cilemáticas, pero eso es en tallo, de crecimiento anual. En yema no, todo lo que es órgano húmedo, una vez que llega al punto de necrosado, digamos porque la célula se rompió, no es reversible. Es reversible la deshidratación de la célula, o sea, hasta ese punto, y eso es lo que nos marca la temperatura esa crítica de la que hablábamos. O sea, nosotros podemos, si la helada se frena a la temperatura crítica, va a haber una recomposición, digamos, se va a volver a hidratar la célula lentamente y no va a haber daño. Perfecto, vamos con otra pregunta. Ernesto Guerra pregunta, ¿la aplicación de sulfato de potasio mencionada en el desarrollo mostrado fue vía riego o foliar? No, fue vía foliar, fue aplicaciones foliares. Vamos marcando las preguntas hechas. Acá Jessica Geisbühler pregunta, mi pregunta es si existe algún estudio que avale la tolerancia o sensibilidad al frío a variedad como Regina o Cordia. La verdad que no encontramos ninguno asociado a esas variedades. En definitiva, creo que por todo lo que hemos visto, las más estudiadas es Bing, que es como una referencia, digamos, hacia las demás, pero no hay estudios específicos todavía para muchas variedades de cerezas, y bueno, que expliquen de alguna manera la sensibilidad o la tolerancia que tienen. Podemos hacer algunas asociaciones, como hicimos nosotros, el estudio de las 3 variedades que nos interesan, en donde ante iguales requerimientos térmicos de invierno, digamos, que le da cierta característica de resistencia, hay variabilidad en la respuesta igual a las bajas temperaturas, y en este caso nosotros determinamos que era por el mayor contenido de humedad de Royal Down, con respecto a las que evaluamos. Pero hay muy poco estudiado a ese nivel específico, digamos, entre variedades, diferencias entre variedades. Vale, perfecto. Acá, bueno, se apellida Lavandero, no sale su nombre completo. Pregunta, si mantengo los riegos previo a una helada, al tener humedad en el suelo, ¿esto podría beneficiar al control de la helada? Luz. Si es un riego, estamos hablando, si hablamos de un riego que sea, estamos apuntando a un control pasivo de heladas. Si es eso, el riego tiene que hacerse con anticipación a la helada, o sea, ahí manejamos el tema de pronósticos. Si nosotros sabemos que en los próximos 5 días va a haber algún evento de helada y tenemos condiciones de radiación plena, el riego lo que hace es aumentar la capacidad de conducción de calor del suelo.
y obviamente va a almacenar calor, pero eso se tiene que hacer los días previos al fenómeno de la helada. Si es una helada de radiación. Después hay, si es a ese riego al que se refiere, esa sería una de las respuestas. Perfecto. Bernardo Saavedra pregunta, ¿en qué porcentaje incide una buena nutrición de post cosecha del cerezo para evitar congelamiento interno de la planta al inicio productivo? Micrófono. En realidad es difícil dar un porcentaje. Lo que uno tiene que saber es que es una práctica que mejora la tolerancia. Eso va a depender qué heladas tenga. Si yo tengo heladas de 7 grados bajo cero, por más que esté muy nutrida la planta y esté equilibrada y sea perfecta, voy a tener daños siempre de acuerdo al momento fenológico, ¿no? Pero sí, es muy difícil decir un porcentaje. Y las ganancias que uno tiene en ese sentido son relativamente, digamos, chicas, si uno las compara con las diferencias que hay en cuanto a material genético. Vale, vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Las que queden, para que la gente no se ponga ansiosa, es que se las vamos a hacer llegar luego a la profesora y ahí vamos a ver exactamente, vamos a ver cómo las respondemos para que estén todas respondidas. La idea es que no quede nadie, no quede nadie con dudas. Francisca Lapostol pregunta sobre la primera parte de la presentación. No me quedó claro lo de la aplicación de urea. El N, me imagino que es nitrógeno, ¿será capaz de dar resistencia al frío entre menos 4,5 y 1 grado? ¿Cuáles fueron las unidades aplicadas y si se consideró solo post cosecha o también las aplicaciones de primavera? No, ellos, bueno, las evaluaciones, el trabajo ese solo contemplaba, los tratamientos eran aplicaciones en otoño, 2 aplicaciones en otoño. Y sometieron a las yemas tratadas condiciones de enfriamiento controlado y obtuvieron esa diferencia de entre 1 y 4 grados centígrados. De todas maneras, o sea, con esas temperaturas, esa ganancia igual tenían un 50% de daño. Siempre uno tiene que contextualizar un poco en qué situaciones se dan los trabajos que uno lee. Estas son, primero, que son situaciones controladas, entonces seguramente ellos se aseguraron que las yemas que sacaron y que las sometieron a bajas temperaturas realmente estén bien aplicadas, o sea, es una situación muy controlada. A campo, cuando uno hace generalmente aplicaciones foliares con una pulverizadora, alto volumen, no todas las yemas van a estar cubiertas de una manera ideal, y después no todas las yemas van a estar sometidas al mismo estrés en el campo. Entonces, son datos que, si bien son reales, uno después los tiene que tomar en cuenta y no tomarlos al pie de la letra como si fuera, digamos, palabra santa. Está bien. Acá, Daniel Benavente, perdón, pregunta, ¿el riego como forma de control de heladas debe ser superficial o cuánto se debe profundizar? El riego que hablábamos recién, yo lo pregunto porque también nosotros llamamos riego subarbóreo al control activo de heladas. Entonces, si es riego pasivo para control pasivo, es un riego normal. Acá los productores lo que hacen es regar cuando tienen disponible el agua previo a las heladas. La película de riego es la que necesita el cultivo para ser regado en ese momento, o sea, no se asocia una cantidad de agua de riego con la acumulación de calor del suelo. De todas maneras, digamos, un suelo en capacidad de campo tiene mayor conductividad térmica y mayor almacenamiento de agua. Un suelo compactado, digamos, donde hay menos aire,
también favorece la acumulación de calor. Después de cada riego, ese agua percola y deja el suelo en esas condiciones. El agua por sí sola puede acumular calor, pero lo va a perder más rápido. No tiene esa capacidad de almacenamiento del suelo. Por lo tanto, que nosotros tengamos agua, que veamos agua en el suelo, primero que nos va a complicar la entrada al monte para activar cualquier sistema de control, y segundo, que el agua por sí sola no tiene la capacidad de almacenamiento que tiene el suelo húmedo. Perfecto. Bueno, como les decía, quedaron por lo menos 20 preguntas, así que nosotros se las vamos a hacer llegar a las profesoras. Les queremos agradecer un montón. Andrea, Dolores, delante las confundí, discúlpenme de nuevo. Pero eso, bueno, es la hora a lo mejor, o mucho café. Pero ¿Será? sí. Les quiero agradecer. Todavía no cenamos. Uy, bueno. Vamos. Sí. Tenemos que agradecer también a todos los participantes, hacer nuevamente un llamado a que pueden seguir compartiendo por Ermit. Yo acabo de publicarlo acá en el chat para que puedan seguir compartiendo experiencias o resolver dudas en estas mesitas virtuales para que las aprovechen. Y eso, agradecer nuevamente también al doctor Manríquez por su presentación, a las doctoras, a las profesoras, y eso, muy buenas noches a todos, que tengan una linda jornada, y recuerden que el próximo 1 de junio es la siguiente clase, así que eso, Daniel, doctor Manríquez también, muy buenas noches, profesora, hasta luego, que esté muy bien. Un abrazo. Bueno, hasta luego, Muchas buenas noches gracias, a buenas todos. noches. Hasta luego. Chao, chao. Here you can see how quickly Cyazypyr active ingredient acts. The fruit was treated with Exirel insect control at the recommended use rate. A female lands on the fruit and starts licking the surface. But then it stops. Only 2.5 minutes after the first sip, the fly behaves erratically. It has difficulty walking and is increasingly affected as it becomes more and more intoxicated. Finally, it falls off the fruit and dies a few hours later. The most important effect, it could not start laying eggs. It didn't even try. Exirel insect control does not only act fast. As it has a new mode of action for the control of Drosophila suzuki, it fits perfectly into a resistance management program, providing an additional tool for rotation in growers' programs.
Wisecom presenta la plataforma de riego inteligente Drop Control. Desde cualquier lugar, Drop Control monitorea y controla el riego, gracias a la implementación de tecnología de punta. Pero, ¿cómo lo logra? En terreno, una red de nodos inteligentes se conectan a sensores y actuadores, recopilando información de clima, humedad de suelo, riego, nutrición, entre otros. Estos se comunican entre sí por medio de radio, enviando información a la nube de manera privada y segura. La información es almacenada y gestionada desde un servidor web con los más altos estándares de calidad y seguridad. Los datos viajan de manera continua a Drop Control, donde son analizados y desplegados en tiempo real. Drop Control es desarrollado por Wisecom, que cuenta con más de 1000 campos en Chile, Perú, México y los Estados Unidos. El testimonio de nuestros usuarios demuestra el éxito de Drop Control, generando un impacto positivo en las operaciones de nuestros clientes. Drop Control. Riegue con precisión. Parka is now used on a variety of crops worldwide to supplement the cuticle of the plant and deliver important benefits that result in higher marketable yields and the improvement of fruit quality and shelf life. The natural cuticle of fruit and foliage contains both epicuticular and intracuticular waxes, composed of fatty acids, as well as a cutin layer, primarily composed of polysaccharides. Parka creates a lipid bilayer composed of fatty acids and polysaccharides, improving the stability of the cuticle and making fruits less susceptible to environmental stress. The addition of lipids in Parka increases the diversity of the fatty acid profile. This leads to higher antioxidant production in the plant, slowing cellular degradation and increasing membrane stability. The supplemented cuticle demonstrates increased elasticity, resulting in fewer microfractures while improving the natural hydrophobicity of the fruit. The cellulose matrix in Parka has permeable characteristics that regulate transpiration and gas exchange. This allows the plant to optimize water and CO2 usage. The elasticity of SureSeal technology allows Parka to expand with the fruit, reducing the number of overall spray applications. What if every apple, cherry, and banana could fulfill its most delicious potential? What if every grower, packer, and retailer had more efficient ways to protect freshness? What if we could better predict and prevent produce damage? To improve food safety, feed the world with fewer resources, and take a bite out of our $1 trillion a year food waste problem? At AgroFresh, we're turning these what-ifs into what's next. By advancing the future of freshness with a full range of solutions,
and integrating them throughout the value chain to optimize produce quality like never before. We've been leading the field for more than 2 decades. By unlocking the secrets of freshness at the molecular level, we revolutionized the apple industry and now bring exciting gains to many other fruits and vegetables. Lo que empezó como un sueño de la ingeniera Mercedes Auris Bravo y el ingeniero Juan Munive Olivera se ha convertido ahora en uno de los viveros más prestigiosos e innovadores del mundo. Hoy, con más de 25 años de experiencia y más de 50 millones de plantas vendidas, Vivero Los Viñedos se ha posicionado como la empresa líder en la propagación de plantas injertadas, de vid, palto, cerezo y otros frutales de alta demanda. Nuestro equipo está conformado por profesionales altamente capacitados y a la vanguardia con las últimas innovaciones y tecnologías, asegurando la alta calidad de nuestras plantas y un servicio de excelencia. Tu éxito es nuestro éxito. Vivero Los Viñedos.
presentamos Conferencias de Hermit, un formato que te permite ser anfitrión de vívidas conferencias virtuales. Características como la recepción, sesiones, salón y la arena de Hermit entregan una gran experiencia de conferencias a los asistentes, conferencistas, auspiciadores y empresas. El salón es un área de interacción única donde los participantes pueden conocer nuevos contactos y generar conexiones muy importantes. Esto se puede hacer tanto por el Speed One-on-One Networking o por conversaciones grupales en las mesas virtuales. El Speed Networking automáticamente empareja dos participantes y les permite interactuar entre ellos uno a uno. Esta es una gran herramienta para romper el hielo y fomentar la conversación entre los participantes. Las mesas virtuales son mesas en un salón que le permite a los participantes juntarse en grupo para tener conversaciones relevantes por videollamada. Puedes juntarte con las personas que desees con la ayuda de las geografías y cambiar de mesa sin problema, y así tener conversaciones más interesantes. Haz grandes conexiones y agranda tu red de contactos.